ambas cargas. Y encontramos para ese caso que el campo eléctrico era P, que era el momento dipolar eléctrico, que se define como Q por D, entre 4pi epsilon 0 por x cuadrada más d sobre 2 al cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Y pues les comentaba que esta cantidad es muy relevante porque, bueno, o este modelo es muy relevante porque existe una buena cantidad de sistemas en los cuales es necesario conocer lo que es el campo eléctrico inducido por un dipolo. Entonces eso incluye, por ejemplo, partículas, bueno, moléculas que se disocian, como vimos el caso del cloruro de sodio, pero también moléculas mucho más grandes. No solo, o sea, no estoy refiriéndome nada más a una molécula simple como el cloruro de sodio, sino tal vez algunas otras más complejas que tengan tamaños más grandes, en los cuales pues tal vez no tengan el caso en el que tienen exactamente una carga positiva y una negativa, pero sí tienen una distribución inhomogénea de carga. Es decir, cierta región de la molécula, por ejemplo, pensando en algo más extendido como esto, una parte de la molécula está cargada mayormente positiva y otra negativa. Entonces, esto también tiene un momento dipolar y de alguna manera también debe tener una expresión del campo eléctrico muy parecida a esta, ¿no? Y eso incluye moléculas, o sea, realmente moléculas pensando en componentes orgánicos, tal vez compuestos, pero también sucede, por ejemplo, con proteínas. Las proteínas son unos agregados supramoleculares enormes que están hechos esencialmente del autoensamblado de aminoácidos. Y es muy común que también pase esto, que haya cierta parte de la molécula que tenga una distribución de carga mayormente positiva y otra negativa. Entonces también tiene un momento dipolar, ¿no? Entonces lo interesante, y, bueno, un efecto que tiene justamente este momento dipolar es que si yo tengo a un dipolo, como el que ya hablamos ahorita, inmerso en un campo eléctrico, es decir, yo induzco un campo eléctrico externo a este. Entonces, esto es un campo eléctrico externo. Entonces, lo interesante de esto es que, pues, ¿qué va a pasar con la parte positiva de de nuestro, de nuestro dipolo? Pues se va a querer, digamos que va a estar jalado en la dirección del campo eléctrico, ¿no? Si la partícula, si esta molécula fuera libre, pues lo que pasaría con esta molécula es que primero se orientaría con el campo, que es el primer efecto interesante. En segundo, pues si está libre de moverse, pues se va a mover junto con el campo eléctrico, puesto que el campo eléctrico le estará induciendo una fuerza. Si no es libre de moverse, si estuviera anclado, digamos, a ciertos puntos, pero tuviera libre rotación, esto induciría justamente un dipolo aquí que de hecho incrementaría el campo total, produciendo un campo eléctrico efectivo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, justamente cuando hablemos sobre campos eléctricos en materiales, en particular en dieléctricos, ¿no? Entonces eso sucede cuando tengo un campo eléctrico interactuando con un dipolo eléctrico. Y ese modelo es igual, digamos que ese fenómeno lo van a encontrar en muchas ocasiones más adelante en diversas áreas de la ciencia. No solo nada más me refiero a la física, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ustedes también vamos a ver, posiblemente al final del curso, si no está a tiempo, sino en algún otro curso posterior, verían lo que es la radiación electromagnética. Pues la radiación electromagnética justamente es un campo eléctrico muy extraño, porque es un campo eléctrico alternante. O sea, sube y baja oscilatoriamente hablando. Entonces, este campo oscilatorio también induciría una fuerza sobre dipolos. Y eso es, de hecho, la consecuencia por la cual el cielo es azul, por ejemplo. Resulta que la manera en la que estas ondas electromagnéticas interactúan con moléculas depende de la longitud de onda de esa onda electromagnética. Y eso hace que las pequeñas moléculas que pueden tener este momento dipolar que están en la atmósfera
son más susceptibles, digamos, a alinearse con el campo, con un campo electromagnético que tiene una longitud de onda más en el azul. Entonces eso hace que la razón por la cual ustedes ven hacia el azul del cielo es porque la luz del sol llega a ciertas partes de la atmósfera, a la atmósfera superior, por ejemplo, que no está en línea directa con el sol. O sea, fíjense que el cielo es azul, no importando si está cerca o no de donde está el sol en ese momento, ¿no? Entonces llega la luz a esa parte, induce este dipolo por medio de este campo externo oscilante y eso redistribuye la energía. Pues resulta que la manera en la que se redistribuye la energía es más eficiente para longitudes de onda más pequeñas, es decir, para los azules y para los violetas, por ejemplo. Por eso el cielo es azul, porque estamos viendo la luz que fue redistribuida por medio de este fenómeno de interacción de un dipolo con un campo eléctrico, y en cambio los rojos no lo son tanto. Entonces son menos susceptibles a eso. Y por eso también en el atardecer el cielo es rojo esencialmente. Lo que estamos observando es la luz que fue transmitida, digamos, por nuestra atmósfera, que no fue reirradiada debido a esta interacción campo eléctrico-dipolo. Y eso son pues, las longitudes de onda largas, por la misma razón de que es más susceptible la redistribución energética para longitudes de onda pequeñas. En cambio, los rojos no lo son tanto, y lo que observamos nosotros es la luz que es transmitida, digamos, por toda la capa de atmósfera que hay entre el observador y el Sol. ¿Sí? Pues por esa razón, este fenómeno de que un dipolo eléctrico se alinea con el campo eléctrico va a ser relevante. Y les digo, es otro también, lo vamos a ver más adelante en este curso, si no lo van a ver después en algún otro momento, ¿no? Biomédicos, ingenieros físicos, todas esas interacciones de radiación con materia y lo van a ver de alguna manera u otra, ¿no? Además, este fenómeno también nos sirve para manipular la materia. Es decir, justamente lo que están viendo ustedes en su pantalla es una pantalla de cristal líquido, y esa pantalla de cristal líquido está hecho por pequeños cuadritos que son píxeles de tamaño muy pequeño, debe ser centenas de micras, creo, eh, que de hecho tienen dentro una molécula que tiene un momento dipolar importante, ¿sí? Entonces lo que hace la pantalla es aplicar un campo eléctrico a cada una de esos píxeles, de tal manera que permita transmitir la luz o la opaca. Y entonces cada píxel tiene realmente tres colores, el rojo, verde y azul. Y dependiendo de cuál sea el campo eléctrico aplicado en cada píxel, se dejará pasar más el rojo, más el verde, más el azul o alguna combinación entre ellas. Y eso les da pues, los diferentes colores en su pantalla de cristal líquido. Entonces, esa molécula, la molécula de cristal líquido, también es una molécula que tiene cierto parecido, digamos, con esta. Es decir, también es una molécula con un momento bipolar y también, y por la misma razón, es fácilmente manipulable con el campo eléctrico. Estoy hablando de campos eléctricos muy pequeños, es la razón por la cual pues, nuestras pantallas nos entrenan obviamente batería, pero tampoco es excesivo, ¿no? Entonces, una aproximación que se suele hacer, ¿sí, Andrea? Perdón, yo no lo entendí bien lo del por qué el cielo es azul en cuanto a todo esto. ¿Podría Ok. volver a, Sí, por por favor? supuesto, no hay ningún problema. Entonces, esto va a ser caricaturesco, o sea, tendríamos que desarrollar las matemáticas, y de hecho eso es electrodinámica, esencialmente, pero pues al menos la explicación cualitativa posiblemente sea relevante, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo, voy a hacer aquí un paréntesis. Entonces, yo tengo una onda electromagnética aquí, incidiendo por la derecha, por la izquierda, perdón, que es luz blanca, ¿sí? Luz blanca significa que tengo longitudes de onda, por ejemplo, este sería un verde, este es un rojo, este es un azul, cosas así, es una combinación de colores, ¿no? Y esta radiación electromagnética interactúa con una pequeña partícula que que tiene o sea, es polarizable, es decir, que debido a este campo eléctrico oscilante,
va a inducir justamente un momento dipolar, un dipolo eléctrico. Lo gracioso de este dipolo eléctrico es que es oscilante con respecto al campo eléctrico, es decir, va y viene en la dirección del campo eléctrico. Entonces, si la partícula, el tamaño de la partícula es mucho menor que cualquiera de las longitudes de onda que estoy poniendo aquí, que cualquiera de esas, entonces yo lo que yo tengo, lo que me daría la teoría electromagnética, electrodinámica esencialmente, es que los colores con longitudes de onda más pequeños, con longitudes de onda más pequeñas, van a ser dispersados mucho más en las direcciones opuestas. Digamos que no en esta dirección, sino perpendicular a ella. Y en cambio los rojos van a ser, debería haberlo hecho en colores, pues, para que tengo los colores. Entonces yo con esto vería que, por ejemplo, lo que son los rojos, esencialmente serían retransmitidos en en otras direcciones, y en cambio prácticamente los rojos pasarían derecho, ¿sí? Entonces, eso es lo que les dice la teoría de electrodinámica, ¿no? Entonces, en la configuración de la que estamos hablando es, por ejemplo, en cualquier momento del día, ustedes ven el sol acá, ustedes están aquí, y perdonen por lo burdo de mi dibujo, y estas pequeñas moléculas a las que se refiere este modelo, están en la atmósfera. Son pues estos pequeños átomos, o sea, son átomos la mayor de las veces, moléculas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí el Sol va a emitir luz en todas las direcciones, en particular, pues obviamente va a ver parte de la luz blanca, va a interactuar con esta parte del cielo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues las longitudes de onda azules serán dispersadas en todas direcciones y muchas de ellas llegarán a ustedes, mientras los rojos se van a pasar derecho prácticamente. Entonces, ¿ustedes qué observarían? Pues justamente la parte azul del espectro. Eso no pasa pues, en el atardecer. En el atardecer ustedes están acá, el sol está por aquí, más cerca del horizonte, pero también hay una capa bastante gruesa de átomos de la atmósfera que están entre ustedes y el sol. Y va a pasar exactamente lo mismo, es decir, los azules van a ser dispersados alrededor y en cambio los rojos van a seguir de frente. ¿Y ustedes qué observarían? Pues los rojos, ¿sí? Entonces, a este Profesor, fenómeno, ¿sí? pero entonces, o sea, por ejemplo, en la primera imagen, si agarráramos es que un avión me imagino que no es suficiente, pero si lográramos subir a una altura determinada, ¿veríamos el cielo rojo aunque fuera de día? Tendrían que cruzar una buena parte de la atmósfera para poder ver eso. No me refiero, o sea, todo tiene que ver con cuánto de la atmósfera tienen que atravesar para observar, ¿sí? Si ustedes aquí, por ejemplo, en este caso, pues realmente la luz va a realmente ser dispersada en todo el camino desde que induce a nuestra atmósfera e irradia, por lo tanto, azules en todas direcciones. Obviamente ustedes están en una configuración tal que verían esencialmente esos azules. Entonces, en el otro caso, la luz pasó por una buena parte, digamos que ustedes están del otro lado de la atmósfera, no digamos que a 90 grados, ¿no? Y como están del otro lado de la atmósfera, cada vez que un haz de luz del Sol atraviesa un segmento de la atmósfera, se dispersa el azul y van perdiendo azules. Y en cambio los rojos casi no los pierden porque esos no se dispersan tanto. Eso se llama la palabra que se utiliza para describir este fenómeno, dispersar. Entonces, a eso se refiere y es lo que les iba a decir ahorita. Justamente a este fenómeno se le conoce como dispersión de Rayleigh. ¿Sí? Entonces, al cruzar
los rayos del sol una buena proporción de la atmósfera, es como ese haz de luz perdió muchísimos azules y terminan observando rojos. Y más aún, de hecho, lo que más observarían serían infrarrojos. Pero pues obviamente nuestros ojos no son tan sensibles al infrarrojo. Del mismo modo aquí, el sol tiene un espectro en el UV todavía respetable, de hecho bastante respetable. Entonces ustedes realmente verían aquí, si tuvieran ojos de UV, verían bastante UV, mucho más que azul. Pero pues nosotros ojos no son sensibles a UV. Perdona, Andrea, sí fue ¿pudo resolver tu duda? Sí, creo que sí, profe. Ujú. Gracias. Genial. Entonces, toda esta interacción de estos átomos con la radiación electromagnética esencialmente es un dipolo, es radiación dipolar, de hecho, dipolo eléctrico como el que acabamos de ver nosotros ahorita, ¿no? Entonces, o sea, esta discusión surgió pues con el afán de que dieran cuenta de la importancia de este modelo para entender muchos fenómenos, porque esto es interacción de luz con, pues en este caso son átomos, ¿no? Pero sucede algo no tan dependiente de la longitud de onda, la verdad, pero para átomos o estructuras más grandes pasa lo mismo. También hay cierto fenómeno que se llama dispersión de luz, pero que tiene que ver más bien con estructuras grandes, ¿no? Porque estoy aquí realmente hablando de cosas del orden de los Armstrong, digamos, o decenas de Armstrong, ¿no? O tal vez algunos nanómetros, pero no mucho más porque tengo que cumplir al menos esta condición de que la longitud de onda es mucho mayor que el tamaño de la partícula. Entonces, algo que también es muy común tanto en física como en biomédica, por ejemplo, es las técnicas relacionadas con la propagación de luz en medios turbios, es decir, cuando ustedes son un medio turbio, el cuerpo humano es un medio turbio, muchos materiales físicos de materiales de última generación son medios turbios, a lo que se refiere con medios turbios es que cuando la luz interactúa con ellos, sucede justamente este fenómeno de dispersión de una manera un poco más elaborada, ¿no? Pero sucede toda vez este fenómeno. Entonces, en ese sentido, todo lo que es el estudio de esta interacción de luz con dipolos y con radiación, con materia, es importante, ¿no? Entonces, usualmente es muy común que observemos al dipolo a distancias grandes. Es decir, que x es mucho mayor que la distancia que los separa, ¿sí? Entonces, queremos encontrar una expresión para el campo eléctrico en esta condición. Entonces, en particular, la forma que tiene nuestra ecuación la podemos poner de una manera en la que podemos usar el desarrollo binomial, el desarrollo del binomio para aproximar nuestro campo eléctrico. Es decir, que 1 más, pues cierto número y a la n es 1 más n por y más n por n menos 1 entre 2 factorial y cuadrada más otros términos. Entonces, es una manera en principio, o sea, la suma es infinita y en infinito la igualdad se cumple, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente reescribir nuestra ecuación para tratar de pues, determinar cuál es esta y. Vamos a ver que en este caso nuestra y es muy pequeña, es decir, puede ser menor que 1 y nos podemos quedar esencialmente en los primeros, posiblemente en el primer término, si quieren, o en los primeros dos términos. Bueno, nos vamos a quedar el primer término nada más para ver la dependencia con respecto a la posición y en principio podrían, digamos, si está un poquito más cerca y la aproximación de utilizar el primer término ya no es tan relevante, pues toman un segundo término y entonces eso van como que agregando términos a su desarrollo para poder expresar de manera más precisa el campo eléctrico a distancias más pequeñas. Obviamente la expresión exacta es esta, ¿no? Como tal. Voy a pasar a la siguiente. ¿Está bien?
Por mi ¿Puede parte, sí. esperar un poquito, profesor? Claro, Alberto. Por favor. Sí, sí. Entonces, estos desarrollos que hacemos, si bien, como les comentaba, obviamente la expresión general es esta, facilitan mucho, muy comúnmente, predicciones, en el sentido de que a veces no es necesario tener exactamente el comportamiento exacto de la expresión, sino al menos conocer su dependencia a distancia, en algún régimen. Y eso es mucho más valioso, muy comúnmente, más que tener la expresión completa, ¿sí? A veces porque las propias ecuaciones son intratables y requerimos hacer esa aproximación para tener el resultado. Pero si no, al menos les da un comportamiento que ustedes tienen cierta tendencia, o sea, la tendencia adecuada del comportamiento en ese régimen. Ya quedó, ¿verdad? Listo, profe, gracias. Entonces, por eso, para utilizar esta expresión, empezamos entonces con nuestra expresión del campo eléctrico en términos del dipolo. Entonces, lo voy a escribir de esta manera. Voy a sacar un x cuadrada y por lo tanto esto me queda 1 más d sobre 2x al cuadrado. Paréntesis, esto a la 3 medios. Entonces, en principio, el x cuadrado lo puedo sacar del exponente. Y me queda 1 entre 4pi epsilon 0, p entre x al cubo, por 1 más d sobre 2x al cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Entonces, aquí es donde puedo utilizar mi desarrollo del binomio. Entonces, el desarrollo binomial, eso sería entonces 1 entre 4pi epsilon 0. Ahora sí tengo mi expresión en el que tengo justamente 1 más cierta cantidad a la cierta potencia, ¿no? Es justamente lo que tenía aquí. Entonces, esto me va a dar lugar a p entre x al cubo por 1 menos 3 medios de d sobre 2x al cuadrado más término de orden superior. ¿Sí? Entonces esto lo voy a, digamos, me voy a quedar con el primer término que sería bastante válido para distancias muy grandes. Y esto me da entonces como x al cubo. ¿Ok? Lo cual es interesante en el sentido de que véanlo de esta manera. O sea, si estoy muy, muy lejos del dipolo, digamos que sería como una carga puntual, ¿no? Entonces esta aproximación justamente es cuando d sobre 2x es mucho menor que 1. Esta es mi condición para aplicar esta aproximación. Entonces cuando la distancia es mucho menor, o sea, x es mucho mayor que d sobre 2, eso me da que puedo aproximarlo de esta manera. Y sin embargo, lo que me dio es justamente un campo que varía con la distancia al cubo, lo cual pues no sé si les parezca raro, ¿no? En principio, el campo eléctrico debería ir como 1 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, si fuera una única carga puntual, de un signo positivo o negativo, sí, o sea, esa es una buena aproximación, está correcto. Digo, ese es el resultado que nos da la ley de Coulomb y nuestra definición de campo eléctrico. Pero en el caso del dipolo en particular, esa tendencia no va así, va como la distancia al cubo, ¿sí? Entonces eso hace que el campo eléctrico de un dipolo varíe diferente que el de una única carga puntual, lo cual pues no tendrá por qué ser lo mismo, ¿no? Es muy diferente una carga puntual que un dipolo, ¿sí? Entonces esta expresión de x al cubo es muy usada, también surge en otros tratamientos derivados de interacciones entre moléculas, es decir, existen un tipo de interacciones moleculares que se llaman las fuerzas de Van der Waals, que son esencialmente, de hecho, dipolos, interacciones dipolares entre moléculas. Estamos hablando ya, sí, también a veces entre átomos, sí, y también de cosas incluso más macroscópicas como son del orden de las micras, ¿no? Pues todavía no, obviamente no estamos en el régimen macro, pero micro es algo que, por ejemplo, ya podemos observar en el microscopio. Entonces estas fuerzas se observan, se pueden observar en el microscopio y son debidas justamente a esos dipolos. Y encontramos que de hecho sí tiene una dependencia, no exactamente como x al cubo, porque estas fuerzas de Van der Waals son bastante peculiares, no son dipolos
permanentes, son dipolos fluctuantes, y eso hace que tengan una dependencia extraña, ¿no? Lo que sí es que no van como x cuadrada. X cuadrada es muy de largo alcance, entonces mucho más de corto alcance, ¿sí? Y es lo mismo que les dice esto, este campo va como x al cubo, significa que cuando comparan la carga de un dipolo con la carga de, o sea, el campo eléctrico de un dipolo con el campo eléctrico de una sola carga, pues la carga dipolar decae más rápidamente, ¿sí? O sea, va decayéndose mucho más rápido. Bueno, Profesor, entonces, ¿sí, Alberto? por qué hay un signo, por qué el signo negativo Porque en en este el caso, desarrollo el de desarrollo binomial? binomial, se acuerdan que es este n que va acá, ¿no? Pero en este caso, esta n es menos 3 medios, Ah, es menos, ¿verdad? Sí, cierto. ¿sí? Tienes razón. Sí, no, si no, porque no, si Ok. no quedaría abajo, ¿no? Sí, Y sí, entonces sí, ahí es después cierto. tengo que andar batallando con ello, ¿no? No, entonces, lo que hice fue poner que esté un menos 3 medios, y por lo tanto este es menos 3 medios, Ah, ok. Ok. ¿no? Gracias. ¿Ok? Entonces, con esto, pues, los ejercicios que tienen en el aula ya están, o sea, ya los pueden empezar a abordar. Como les comenté, por favor, háganlo a la brevedad para que podamos resolver dudas lo más pronto posible. En principio, a como están los temarios, este asunto de nuestra clase tiene suficiente tiempo para preguntas y para resolver problemas, ¿sí? Entonces, sería relevante si alguien tiene un problema con alguno de los ejercicios que dejé, eh, pues exponerlo en clase, es decir, mm, digan en qué se atoraron y de ahí avanzamos todos juntos, ¿no? Entonces, revisen por favor eso. Ahorita vamos a ver, antes de pasar con campos eléctricos de distribuciones más caprichosas, llamémoslo así, vamos a analizar un concepto que es, digamos, de alguna manera es cualitativo, aunque tiene manera de cuantificarse bien, pero que nos da una descripción visual que ayuda mucho a poder comprender el campo eléctrico. Y eso es lo que se conoce como líneas de fuerza, ¿sí? Entonces, estas líneas de fuerza se definen a través del campo eléctrico. Es decir, por ejemplo, vamos a supongamos una carga puntual positivo. Y busquemos la dirección del campo eléctrico en varios puntos del espacio, ¿sí? Entonces eso les va a dar, por ejemplo, que si yo tengo una carga positiva acá, pues busco, por ejemplo, la evaluación del campo eléctrico acá, acá, pero también acá, por ejemplo, ¿sí? Pues, ¿cómo va a ser el campo eléctrico en cada uno de esos puntos? Bueno, pues primero, como ya sabemos, siempre es radial, así que en cada uno de estos puntos el campo eléctrico va hacia afuera de nuestra carga, y también pues decrece con la distancia, lo cual implicaría que nuestra flecha de campo eléctrico, conforme me alejo, eso debe haber puesto como por acá, conforme me alejo va decayendo, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que para crear la línea de fuerza, lo que hacemos es unir las líneas del campo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es unimos puntos con E colineales, lo cual nos genera justamente lo que conocemos como las líneas, ya estoy cambiando de color, perdón, las líneas de fuerza, ¿sí? Entonces en este caso serían líneas que son radiales
de nuestra carga. Y de hecho, en principio, estas cosas las líneas de fuerza tienen una dirección que indican pues la dirección del campo eléctrico sobre esa línea de fuerza. Exageré con esto está muy largo. Ok, entonces lo relevante de estas líneas de fuerza es que indican la dirección de la fuerza de Coulomb en cada punto del espacio. Y de hecho sirven para determinar la trayectoria de una carga de prueba. Es decir, si yo coloco una pequeña carga de prueba en algún punto aquí, alrededor de mi carga, y yo determino en ese punto dónde están mis líneas de fuerza, entonces resulta que la partícula va a seguir las líneas de fuerza y las va a seguir de manera continua. Siempre se va a ir, digamos, sobre la misma línea de fuerza, ¿sí? Entonces esto es relevante porque a través de determinar las líneas de fuerza yo puedo conocer la trayectoria de cualquier partícula que esté ahí. O sea, en el caso de que sea una partícula positiva, yo sé entonces que voy a seguir la dirección de la línea de fuerza. Pues, tiene una dirección estas líneas, ¿sí? Digamos. Y también, si es negativa, se va a ir en la dirección opuesta de las líneas de fuerza, ¿no? Entonces, la manera de construirlos es como les comenté aquí. Determino el campo eléctrico en cada punto del espacio, o al menos en un segmento de puntos del espacio suficientemente grande para tener un muestreo suficiente, y voy uniendo los puntos de fuerza que son colineales. Es decir, si yo encuentro aquí estoy aquí, yo determino la línea de fuerza, determinar pues en qué dirección está el campo eléctrico y buscar el siguiente punto en el que yo pude determinar el campo eléctrico. Estoy aquí, entonces ahora sigo la línea del campo eléctrico y busco el punto en el que encontré el siguiente campo eléctrico, que como ven aquí en mi dibujo no me quedó tan bien, pero bueno, de la geometría debería de ser así, ¿no? Directamente en dirección colineal. Y así creo estas líneas de fuerza. Entonces, estas líneas de fuerza, yo estoy seguro que ya a estas alturas las habrán visto en algún otro, tal vez en divulgación, por ejemplo, bueno, por medio de experimentos ustedes pueden determinar estas líneas de fuerza. Se hace a través bueno, depende más bien del caso del campo magnético, se utiliza pequeñas partículas de fierro que se alinean también con el campo. Vamos a ver que esto es muy similar también para el campo magnético, ¿no? Entonces, para una carga, lo que tendría que hacer para hacer experimento es pues, realmente determinar la carga, la fuerza en cada uno de la dirección del punto, ¿no? Entonces, las propiedades de estas líneas de fuerza son, primero, dan la dirección del campo, en cada punto del espacio, porque de hecho, así es como están construidas. Una particularidad es que se originan en cargas positivas y terminan en negativas, ¿sí? Y lo tercero, que también es relevante, es que el número de líneas por unidad de área perpendicular a las líneas indican magnitud.
Es decir, que si en el caso anterior yo pusiera, digamos que más líneas, eso implicaría que, por ejemplo, si yo escojo este punto del espacio, saco una perpendicular a sobre ella y cuento cuántas líneas pasaron sobre esa perpendicular, ¿sí? Es decir, yo lo quería es poner como algo así como un plano perpendicular a esto, y miro cuántas líneas pasaron en ese plano perpendicular a las líneas. Eso es un indicativo de la intensidad del campo, ¿sí? Entonces, en principio, obviamente, esto es una mera caricatura todavía, pero digamos que es una manera cualitativa de indicar si un campo es más intenso o no. Cómo comparar dos líneas de fuerza debidas a una distribución de carga. Entonces, esto de que perdón, se origina. Hay otro tipo también de propiedades que tienen este tipo de líneas del campo y tienen que ver justamente, de hecho, con una abstracción matemática que tiene que ver justamente con el campo vectorial del cual hablamos al principio. Entonces, al principio podríamos verlo antes de construir las líneas como tal, este es un campo vectorial. Entonces las líneas, existen unas líneas, no me acuerdo si se llaman realmente de fuerza, pero también que se construyen a través del campo vectorial, que son muy similares a esto. Entonces estas líneas tienen la particularidad de que nunca se cruzan, ¿sí? Eso es algo muy relevante. ¿Por qué? Porque de hecho de hecho es una consecuencia directa a que existe uno y solo un campo eléctrico total en cada punto del espacio, ¿sí? Si en algún punto del espacio estas líneas se cruzaran, como aquí, por ejemplo, en este punto del espacio, si yo pongo aquí una partícula, ¿en qué dirección se va? ¿Y sigue una línea o sigue otra? Es como si hubiera dos campos diferentes que la afectaran. Eso no puede ser, porque de entrada la fuerza total que sentiría esta partícula cargada sería debida al campo eléctrico total, el campo eléctrico de las dos líneas. Entonces tiene que ser una sola línea, ¿sí? Entonces esta cosa tan simple que parecería, de hecho no es, tiene un marco teórico matemático bien elaborado. Entonces, eso es muy particular. Estas líneas del campo nunca se cruzan. ¿Qué pasa, Pablo? Buenos días, profesor. De hecho, era lo que le iba a comentar, que, o sea, todas esas líneas parece que siempre convergen hacia la carga positiva, ¿verdad? Sí. Pero ¿se puede determinar los ángulos que hay entre línea y línea? ¿O en principio podríamos generar más líneas que tiendan a infinito? Pues es parte de lo que les comentaba aquí, ¿no? En principio depende de cuántas líneas, digamos, que pinten aquí, eso es un indicativo de la intensidad del campo. Entre más líneas tengan por unidad de área en esta región, implica una intensidad mayor. Entonces, la geometría, más que determinar, por ejemplo, esas propiedades con respecto a los ángulos entre cada una de estas cosas, aquí la geometría juega el papel de determinar en qué dirección van las líneas y determinar puntualmente cómo calcular la trayectoria. Es decir, yo conozco la expresión del campo eléctrico, yo la conozco perfectamente, significa que puedo conocer entonces la línea de campo en cada uno de los puntos del espacio, aunque no haya pintado tal vez esa línea. Pues esta densidad de líneas es un mero indicativo de la intensidad del campo, ¿no? Entonces, el que, por ejemplo, en ese sentido, la geometría juega un papel importante más bien en cuanto a las propiedades de nuestro propio campo vectorial. Y esto es algo que, de hecho, trabajaron matemáticos. El primero que me trae a la mente es Poincaré. Poincaré analizó, y Euler también, desde Euler también estudió las propiedades de este campo vectorial. Entonces, lo que encontró es que en particular, que es algo que tiene que ver justamente con lo que voy a pintar ahorita y con estas cargas positivas y negativas, resulta que podríamos ver que que nuestras líneas del campo, nuestro campo vectorial, tuvieran como fuentes o sumideros, ¿no? Lo que me refiero es que pues, las fuentes de estas líneas son las cargas positivas y los sumideros son las cargas negativas, ¿no? O sea, donde convergen las líneas, ¿no?
Bueno, pues si queremos tener un campo eléctrico en toda regla y por lo tanto un campo, bueno, voy a empezar a tener que hablar sobre campo vectorial porque es realmente en lo cual están basados estos resultados de Euler y Poincaré. Si tenemos un campo vectorial, el número de sumideros y de fuentes está eh, limitado y es una propiedad del espacio dimensional del lugar en el que estoy. Entonces, para una dimensión de 2, un plano 2-dimensional, debo tener que existe una cosa que se llama característica de Euler, que significa que me dice una propiedad del espacio, me dice que si por ejemplo tengo una sola carga positiva, esto es incompatible. Tiene que haber entonces una carga negativa, un sumidero, perdón, del campo vectorial en algún punto. Aunque aquí no lo parezca, sí lo hay, está en infinito. Todas esas líneas convergen en infinito, ¿sí? Ahora, imagínense que tengo en su lugar de esta configuración de Profesor, la que es. ¿Qué pasó, André? perdón, una duda. ¿Podría volver a explicar por qué las líneas de fuerza nunca se cruzarían? Bueno, nunca se cruzarían porque la fuerza total en cada punto del espacio es única, ¿no? Por el principio de superposición. Entonces, si yo Ujú, sí. tengo un punto aquí del espacio y quiero determinar su campo, la línea de fuerza calculo el campo eléctrico total. Y ese campo eléctrico está en una dirección y nada más. No tengo dos direcciones, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría que si, lo que les comenté, si imagínense, supongamos que existe un cruce. Entonces, aquí hay algo extraño, porque una carga que pongo aquí, ¿en qué dirección va? ¿En esta línea del campo o en esta línea del campo? Pasaría como si tuviera que irse o una a la otra o la otra, ¿no? Y eso no es posible, es un campo eléctrico total y por lo tanto la fuerza eléctrica está en una sola dirección. Entonces, en el contexto de campo vectorial, decimos que no puede existir cruces porque esos puntos estarían bievaluados. O sea, son puntos en los cuales las trayectorias, el sistema no sabe para dónde ir, o para un lado o para el otro, y aquí no es nada cuántico, esto es perfectamente determinista. No me refiero a que este punto implica que 50% me voy para acá y 50% me voy para acá, y eso ya es una cuántica. No, este campo es perfectamente newtoniano, lo cual significa que es perfectamente determinista. Entonces, por cada punto del espacio hay una y una sola fuerza total. ¿Sí, Andrea? Ok, sí, de acuerdo. Y una última pregunta. Ujú. Profe, ¿estas líneas de fuerza corresponden en la parte del campo vectorial a las curvas integrales? Las curvas integrales del campo eléctrico. Ajá, es que según yo serían círculos concéntricos, pero... O bueno, igual ahorita si quieren. Ah, ok, 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 ok. Tal vez ese es otro concepto que también es relevante que podría servir después. Si yo pudiera determinar, por ejemplo, tal vez no estoy pensando exactamente en la línea de fuerza, sino en el campo eléctrico. Y de hecho, te estás adelantando, André, lo cual está interesante, está bonito. Y es que si imagínense que yo creara una forma geométrica en la cual uno los puntos que tienen la misma intensidad del campo eléctrico. Esa forma geométrica, ¿cómo sería? En este caso, por ejemplo. Entonces yo lo que iría a Círculos hacer concéntricos. son círculos concéntricos, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar un poco más adelante a determinar la ley de Gauss. La ley de Gauss lo que trata de determinar es justamente cómo es la geometría de las líneas de campo que atraviesan este tipo de superficies que de hecho nosotros conocemos como superficies de Gauss. ¿Sí? Entonces resulta que justamente la manera en la que las líneas atraviesan esas líneas, las líneas del campo eléctrico atraviesan esa superficie es una medida de la carga encerrada dentro de nuestra superficie. Entonces, en este caso, si yo veo salir líneas de campo alrededor de esa superficie de Gauss, significa que yo tengo una carga eléctrica encerrada. En cambio, si yo tomo cualquier otro punto del espacio y el número de líneas que entran a mi superficie es igual al mismo número de líneas que salen, no tengo carga eléctrica encerrada.
Y esto es justamente este caso, ¿no? Porque cualquier línea que entra sale por esta superficie. Entonces, tiene que ver de alguna manera con esas líneas integrales de las cuales llamó Andrea, que en el contexto esencialmente son más bien el flujo del campo eléctrico, pero eso lo vamos a ver cuando veamos ley de Gauss. ¿Sí, Andrea? Sí, profe. Es que, bueno, un compañero estaba, bueno, tenemos la discusión de si son círculos, que según yo son círculos, pero un compañero dice que son líneas. O sea, las rectas, las líneas de fuerza que pintó ahí, que esas son las curvas integrales. Y es lo que nos confunde. Pero igual ya mejor lo vemos después. Si quieren lo vemos cuando desarrollemos todo lo que es ley de Gauss desde abajo, se esperaría que quedara más claro, ¿no? Sí, Entonces, de acuerdo. Pero para el caso, por ejemplo, de cargas positivas y negativas, iba justamente para ese argumento, ¿no? Si yo tengo una carga negativa y una carga positiva, mis líneas del campo, pues, siguen la regla que dijimos, es decir, empiezan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas, ¿no? Y sería en principio para allá, para allá, para allá, para allá. Y por ese lado tendría entrada por aquí, entrada por acá, entrada por acá y entrada por acá. Cada una de esas líneas es continua. Simplemente estoy evitando pintar toda la raya, ¿no? Posiblemente, por ejemplo, esta línea sea una línea circulante que terminó así, ¿ok? Pero ya no quise ponerla, ¿no? Nada más por poner una expresión de ese tipo, ¿no? Entonces, estas serían las líneas del campo y son determinadas como les comenté, es decir, busco en cada punto del espacio en qué dirección es el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un punto del espacio por aquí, pues la línea del campo va para acá adentro, ¿no? Una línea de campo por aquí va en esa dirección. Fíjense que como, por ejemplo, esta línea del campo, la línea de fuerza en este sentido, no es una línea recta. No es una línea recta como era de esperarse por una carga negativa por la presencia de la carga positiva. Lo mismo pasa por acá. Por aquí, si nada más estuviera esa carga positiva, mi línea de fuerza debe ser radial con la carga positiva. Y no lo es, está deformada por la presencia de la carga negativa. Entonces, este es un ejemplo clásico de por qué, de esa propiedad tan importante que es la característica de Euler, que tiene que ver más bien con campos vectoriales. Lo que les dice la característica de Euler es que si tienen un campo vectorial, dos dimensional, por ejemplo, debe de haber la misma cantidad de fuentes que de sumideros. Esa es la única manera en la que pueden cumplir las propiedades de un campo vectorial, que es precisamente la que ya hablamos. Dos líneas de fuerza nunca se cruzan, ¿sí? Entonces, esto hace que, por ejemplo, este sistema esté completo, en el sentido de que tengo cargas positivas, negativas, y puedo crear un espacio vectorial que llene todo el espacio dos dimensional, cumpliendo las propiedades normales de un campo vectorial, ¿sí? Entonces, este fenómeno de defectos también es un fenómeno muy interesante, si bien, bueno, perdón, en el contexto de Euler de esto le llama defectos del campo vectorial, en el sentido y cada uno de esos defectos tiene una carga particular que no tiene que ver con la carga eléctrica, pero Euler le llamó así también. Entonces, esta tiene carga -1 y esta carga +1, de tal manera que la suma de las cargas en un espacio vectorial debería de ser perfectamente cero en dos dimensiones. En dimensiones superiores es diferente, ¿no? Entonces yo recuerdo mi profesor que me enseñó esto es un profesor de mecánica clásica y él decía que por eso las mamás nunca pueden peinar a un niño, porque sin que se crucen dos cabellos, porque siempre tienen que tener al menos un remolino y en principio, de hecho, en una esfera es dos remolinos. O sea, si ustedes tuvieran una esfera como esta, piensa que esto es una esfera, pero obviamente no puedo dibujarla acá, ¿no? Y que su campo vectorial está sobre la esfera. ¿Qué significa entonces? Que si yo tengo aquí una fuente, aquí debo de tener un sumidero. De tal manera que mis líneas del campo recorren toda la superficie, entran aquí y convergen aquí. Entonces siempre requiero al menos una fuente y un sumidero para tener todo el espacio vectorial lleno. Entonces el chiste de mi profesor este era el remolino que las mamás siempre querían evitar cuando peinaban a sus hijos, que es imposible, porque siempre tiene que haber este sumidero y al menos una fuente y al menos un sumidero en la otra región. Bueno,
Esto fue como paréntesis de cosas un poquito más elaboradas. Entonces, para el caso o sea, y en principio con esta receta de determinar el campo eléctrico, ustedes podrían calcular las líneas de fuerza de cualquier distribución de carga que a ustedes les interese, ¿no? Como vamos a regresar a este tema un poco más adelante, como ya se vio en la discusión ahorita sobre este tema, cuando veamos ley de Gauss. Cuando veamos ley de Gauss, estas líneas van a ser muy relevantes, porque justamente la ley de Gauss lo que quiere cuantificar es de alguna manera estas líneas. Y esa va a ser una manera de calcular campos eléctricos de manera mucho más sencilla a de lo que vamos a empezar a hacer justamente ahorita, que son distribuciones de carga. Perdón si se escucha un poco un ruido de fondo. La bomba del edificio se encendió. Entonces, hasta ahorita lo que hemos analizado son cargas puntuales, ¿no? De tal manera que el campo total es la suma de las contribuciones individuales, ¿no? Entonces, ahora justamente lo que vamos a calcular es la distribución de o sea, digamos, el campo eléctrico debido a una distribución de carga que en principio es uniforme, continuo, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando de puntitos infinitesimales, ahora estamos hablando de regiones extendidas, en la que suponemos, y de hecho va a ser una suposición que vamos a andar utilizando la mayoría de las veces, si no es que todas. Ahora me acordé de un programa bien bonito que después podríamos analizar. Sí. Entonces, estamos pensando en objetos extendidos que tienen una carga Q distribuida uniformemente. Entonces, lo que queremos determinar es cómo es el campo eléctrico en un punto P del espacio. ¿Sí? Entonces, para resolver este problema, lo que vamos a tener que hacer es pues dividir nuestro cuerpo en pequeños cubitos o segmentos de área o segmentos de longitud muy infinitesimalmente pequeños en principio y aplicar el principio de superposición, es decir, calcular el campo eléctrico de cada y de todos estos puntos de nuestra distribución, sumarlos, y sumar significa suma vectorial, porque obviamente el campo eléctrico es un vector, ¿sí? Y calcular entonces el campo eléctrico total como la superposición de todos ellos, ¿no? O sea, ¿qué les suena eso de sumar infinitesimalmente? ¿Qué creen que vamos a terminar haciendo en esta sección todo el tiempo? Una integral. Nos vamos a pasar integrando en esta sección. Entonces, para resolver este problema lo voy a escribir. Para esto, para determinar el campo eléctrico en cada punto en algún punto del espacio, dividiremos nuestro cuerpo en elementos infinitesimales que le voy a llamar yo dq, un diferencial de carga. ¿Sí? Cada elemento produce un diferencial de campo eléctrico en P. ¿Sí? Entonces, con esto, el campo eléctrico yo lo voy a tener como la integral de sobre nuestro cuerpo, digamos, de todas estas distribuciones, de estos campos infinitesimales. Entonces, noten esto, es una integración vectorial. Es decir, que de hecho esta ecuación que tengo aquí son 3 ecuaciones. Y cada una de ellas la tengo que determinar de manera escalar, ¿no? Lo interesante es que usualmente
la simetría del programa produce que una o más componentes se eliminen. Es decir, al menos el tipo de distribuciones de cargas que vamos a estar nosotros abordando, ¿no? Obviamente, para cada distribución de carga y posición del punto del espacio, o sea, esta distribución, o sea, el problema es que este asunto tendríamos que hacerlo para cada punto del espacio, ¿sí? En principio hay puntos del espacio que son genéricos, que podríamos tratar de abordarlos de manera genérica, pero posiblemente moviéndome un poco en otra dirección, la suposición que yo utilicé inicialmente me va a hacer que mi distribución de carga, que mi resultado de campo eléctrico ya no sea válido. Entonces eso hace que va a estar un poco laborioso este asunto, porque esencialmente, dependiendo del tipo de geometría que escoja, me tocará que a veces una componente o dos componentes se eliminen, y si no soy cuidadoso o quiero resolver un problema ya real de determinar el campo eléctrico por una distribución de carga y no tengo la facilidad de escoger el punto, pero eso es un problema real en el cual digo, me voy a mover a este punto por facilidad. ¿Cuál facilidad? Ni que nada. En la realidad hay que sujetarse a las condiciones experimentales, y tal vez la condición experimental es de tal manera que ninguna componente se elimine, ¿sí? Entonces, para nosotros, en todos los ejercicios que vamos a ver, vamos a escoger la simetría que más nos convenga, nada más para tratar de resolver este problema académico, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es algo como esto. Bueno, perdón. Entonces, este campo eléctrico, por ejemplo, en este punto, debido a una carga de estas que tengo indicada acá, por ejemplo, esto sería R, por ejemplo. Perdón. Esto sería dQ, y pues, por ejemplo, el campo eléctrico, esto sería dE. ¿Sí? Y entonces yo lo que tendría que aplicar es que dE, al menos su magnitud, sería 1 entre 4 pi epsilon 0 por dQ entre R cuadrado. Complicación, pues si al menos en principio estoy escogiendo que cada dQ es igual de tamaño, en principio este valor no cambia. Sin embargo, en cuanto empiece a sumar contribuciones de diferencias de campo eléctrico en toda esta superficie, lo que va a cambiar es R, ¿sí? Y peor aún, pues en principio este diferencial de vector estaría, o sea, si ya tendría que tener cuidado también con cuál componente del campo eléctrico estoy determinando y bajo qué geometría, porque eso nada más fue la magnitud del campo eléctrico diferencial debido a dQ, ¿sí? Pero otra carga dQ como es esta, primero va a tener una R diferente, y segundo, pues su campo eléctrico va a estar ahora en esta dirección, por ejemplo, ¿no? En la línea que une mi dP con mi punto P de interés. Eso implica que entonces tendría que sumar este DE vectorialmente con el otro DE vectorialmente. Entonces, esto es lo que hace un tanto complicado la resolución de este tipo de problemas, el determinar a través de nuestra ecuación fundamental de Coulomb, bueno, de campo eléctrico, cómo escribir esa ecuación en términos que yo pueda sumar de manera directa, ¿sí? Entonces, otro punto es que el valor absoluto de Q dependerá del tipo de distribución de carga que tenga. Que puede ser, por ejemplo, lineal, superficial,
volumétrica, etcétera. Y usualmente trabajaremos con distribuciones homogéneas. O sea, de hecho, en esta sesión por eso se llama distribución de carga uniforme. Trabajaremos con distribuciones homogéneas, tal que cada dq tiene la misma carga. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el cuerpo es alargado, y se toma un segmento de S, o sea, un pedacito de S donde S es una longitud, entonces dq se determina como lambda por ds, donde lambda es la densidad de carga lineal, y que de hecho yo puedo calcular como la carga total entre la longitud de mi objeto. Y de ahí me puedo seguir para los siguientes casos. Por ejemplo, si es un área, bueno, le voy a llamar para un cuerpo superficial, pues entonces dq sería sigma por dA. Tomo yo elementos de área dA y la carga que yo obtuve es esa cantidad, donde ahora sigma se escribe como Q entre el área total. Y otra vez Q es la carga total y A es el área total de mi cuerpo. Y por último, para volumétrico sería que dQ es, le llamamos ρ, en similitud a la densidad de masa por dB. Con ρ, yo podría determinar ρ, así como cuando yo mido densidades de masa, es decir, carga total entre volumen total. Entonces, vamos a hacer un primer ejemplo de cómo calcular las distribuciones, cómo calcular una distribución, un campo eléctrico de una distribución de carga. Tenemos 15 minutos más o menos y sin latito. Entonces vamos a irnos con el anillo de carga uniforme. Creo que el nombre está medio raro. Anillo cargado. Yo lo que tengo entonces es, ¿de qué color lo pongo? Rojo. Tengo un anillo, ¿sí? Este es el punto central de mi anillo, y este anillo tiene radio. ¿Alguien levanta la mano, perdón? ¿No, verdad? Creo que no, profe. Tiene radio R. Y yo lo que quiero determinar es el campo eléctrico. Está cargado uniformemente. Y yo quiero determinar el campo eléctrico en un punto P. Es muy larga esta línea. Del espacio. Ubicado a una distancia Z de mi del centro del anillo, ¿sí? Entonces, en principio, mi sistema coordenado va a ser, pues, el sistema coordenado X, Y, y el Z ya no lo voy a poner porque se me va a encimar con mi línea, ¿sí?
Y entonces, lo primero que voy a tratar de calcular, por ejemplo, es, esto es digamos que en el contexto de cuál distribución de carga, tipo de carga voy a calcular, pues esto esencialmente es una carga lineal, en el sentido de que el grosor de este anillo es mucho más pequeño que la distancia a donde voy a medir, pues puedo suponer que es una línea, ¿no? Entonces, por esa razón voy a considerar un segmento ds sobre el anillo. Y entonces, si yo calcular el campo eléctrico debido a este elemento ds, pues yo sé que entonces es un elemento genérico, ¿sí? Yo sabría que el campo eléctrico va en esta dirección. Entonces este sería mi dq, digamos, como es, ahorita vamos a ver que usualmente empezamos por determinar justamente este elemento espacial que estamos tomando como genérico, y este sería mi dE. ¿Sí? Entonces, mi elemento ds tiene carga dq igual a lambda por ds, donde lambda es la densidad de carga lineal, que yo lo podía tener hasta determinar la carga total de mi cuerpo y su longitud. Pues con esto yo encontraría que mi diferencial de campo eléctrico sería 1 entre 4pi epsilon 0 por la carga, que es la onda de S, entre R cuadrada, donde obviamente R cuadrada es R, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo escribir como lambda de S entre 4pi epsilon 0 por z cuadrada más R cuadrada, que sería, como mi problema esencialmente está basado en el anillo de radio R a una distancia z, pues la distancia a la que va a estar mi elemento infinitesimal de S siempre va a ser x cuadrada más R cuadrada. Coméntenme bueno, díganme si tienen dudas y mientras sigan apuntando porque tengo que pasar de hoja. Listo, profesor. Gracias. Entonces, todos los puntos sobre el anillo están a la misma distancia R del punto P, que es lo que más o menos dije ahorita, ¿no? Entonces, obviamente esta es la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Pero ahora tengo que calcular de alguna manera ya el campo total. Entonces, de aquí tengo que trabajar con esta expresión del campo eléctrico total. Sin embargo, hay algo que nos va a hacer ver que existe una sola componente que sobrevive del campo eléctrico al hacer la suma sobre sobre todos los elementos. Según la geometría de mi problema, ¿cuál sería ese componente del campo eléctrico que la única que sobreviviría? Pues imagínense que yo tengo que sumar todas las contribuciones sobre ds, después me paso al siguiente ds, y me voy a decir ds por ds hasta completar todo el anillo. Cuando haga esa suma sobre todas esas contribuciones pequeñas de campo eléctrico, pues fíjense cómo el campo eléctrico va a estar así, y después va a girar un poquito en la otra dirección, y va a estar así como que girando
apuntando en, como por ejemplo el movimiento de precesión de un trompo, ¿no? O sea, como que gira y hace un cono, ¿no? Cuando precede. Entonces, cuando sume vectorialmente todos estos campos eléctricos, ¿cuál es la única componente que va a sobrevivir? Solo quedaría en dirección de Z, ¿no? Nada más es quedaría en dirección de Z, ¿no? Todas las demás se eliminarían. Y una manera de escribir eso en palabras, digamos, podemos hacer de esta manera. Notemos que por cada elemento que le voy a llamar dq, existe un dq', o sea, otro elemento de carga, encontrado simétricamente al otro lado del anillo. Entonces, como la carga de estos dqs es igual, la suma de estas dos contribuciones solo se encuentra en dirección Z. Es decir, que yo en mi punto del espacio P, yo tendría una componente de campo eléctrico debido a dq y tendría otra componente de campo eléctrico debido a dq'. O sea, al sumar, esto me va a dar una única componente en la dirección vertical. Entonces eso implica que X y Y ambas son 0. Y más aún, entonces, también debido a la simetría de mi problema, si esto es θ, esto también es el ángulo θ. ¿Sí? Y entonces, esto hace que mi componente en Z sería el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico por el coseno de este ángulo θ. Pues lo que estoy tratando de sacar aquí es la componente en Z de este vectorcito de E. Lo que tengo que hacer es utilizar justamente utilizar ese ángulo θ para escribir a la componente en Z, nada más en términos de la magnitud de este campo y del ángulo que hace mi eje Z con mi vectorcito de E. Y eso me da justamente de E coseno de θ. Y además, este coseno de θ, fíjense que yo lo puedo escribir como, a través de este triángulo que tengo aquí, debe haber puesto mi elemento R en las direcciones. Fíjense que hay una línea que une DS con este punto, ¿no? Es que debía haber sido esta R, no sé por qué se me ocurrió hacerlo de esa manera. Qué raro. Entonces, este coseno de θ, ¿cuánto valdría utilizando ese triángulo? Sería cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, Z entre R. Esto sería Z entre R, y yo sé cuánto vale R. Sería Z cuadrada más R cuadrado raíz cuadrada. Ok. Y con eso tengo ya todas las recetas para calcular entonces mi campo eléctrico, ¿no? Entonces, eso implica que mi componente de campo eléctrico en Z, que es la única que sobrevive, la única que voy a sumar esencialmente, sería 1 entre 4 pi epsilon 0, la carga,
Entonces la carga la voy a poner en términos de la densidad de carga lineal por ds entre, y fíjense que tengo un z cuadrada más r cuadrada a la 1 medio por esto, y tengo en el otro también dentro del campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, un z cuadrada más r cuadrada. Es la misma cantidad. Entonces eso implica que esto sería z cuadrada más r cuadrada a la ¿qué exponente? A la 1. No. Entonces eso significa que tengo que ponerlo bien. A la 3 medios. Exactamente. Porque es dz sería el dE y el dE sería 1 entre 4 pi epsilon 0 por lambda ds entre z cuadrada más r cuadrada por el coseno de teta. Me falta el coseno de teta. Sería z entre z cuadrada más r cuadrada a la 1 medio. Y entonces eso me daría 1 entre 4 pi epsilon 0 por por z por lambda por ds entre z cuadrada más r cuadrada a la 3 medios. ¿Sí ya lo vieron? Lo único que hice fue reordenar mis términos, ¿no? Híjoles, y entonces, ¿qué tendría que hacer para calcular mi campo eléctrico total? Pues lo único, pero igual, lo único que me interesa es la componente en z, ¿no? Entonces, ¿esto qué sería? Pues la integral de E de Z. ¿Sí? Y entonces parece que mi integral está fea, ¿no? Porque me queda Z lambda entre Z cuadrada más R cuadrada a la 3 medios por ds. ¿Realmente está fea? La pregunta. No, ya que todas son constantes, ¿no? Sí, todo es constante. Es decir, si yo lo quiero ver desde el punto de vista de mi geometría, yo lo que voy a hacer es ahora hacer la integral sobre la línea, ¿no? Pero sobre toda la línea, z, z cuadrada y r cuadrada son constantes. Entonces, todo esto es constante. Es decir, que conforme hago la suma sobre los elementos de ds dentro de mi anillo, ninguno de ellos cambia. Entonces eso implica que lo puedo sacar de la integral. Z lambda entre z cuadrada más r cuadrada a la 3 medios por la integral de ds. ¿Y cuánto será la integral de ds? ¿Qué es lo que estoy haciendo al integrar todas las longitudes infinitesimales de S de mi anillo? Es decir, sumar este ds con el siguiente ds, con el siguiente ds, con el siguiente ds, y así sumar todos hasta que dé la vuelta completa. ¿Eso cuánto es? Sin ni siquiera hacer integrales, ni poner el diferencial de área o de longitud, ni nada. ¿Cuánto es eso? Es el perímetro de la Es el circunferencia. perímetro, sí, sí. Yo le voy a llamar longitud del anillo. Y entonces, eso implica que esto es z por lambda entre z cuadrada más r cuadrada a la 3 medios por 2pi por r. Entonces, voy a reescribir esta ecuación en términos nada más de la carga total. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que lambda tendría que ser la carga total entre la longitud total, que sería 2pi por r.
Lo cual implica que entonces lambda por 2pi por r, ay, ya no me dejan, 2pi por r, que está aquí, lambda por 2pi por r, es la carga total. ¿Sí? Voy a pasar de hoja, ¿está bien? Permítame, por favor. Sí, sí, sí. Listo, profe, gracias. Entonces, eso me hace que, por lo tanto, puedo escribir a mi campo eléctrico total como Q por Z entre 4pi epsilon 0 por Z cuadrada más R cuadrada a la 3, ay, 3 medios. Perdón, ese exponente está muy feo. Y este es mi resultado final. Bueno, pues qué interesante, ¿no? O sea, fíjense como que primero utilizamos lo importantísimo, yo creo. O sea, lo primero que hay que hacer es hacer este diagrama. Es decir, tomar un elemento genérico sobre mi de carga de Q con la geometría particular, en este caso un ds, un elemento genérico y hacer un análisis de en qué dirección estaría el campo eléctrico. Y eso pues me va a permitir escribir mi ley de Coulomb, al menos la intensidad, el total de la ley de Coulomb en términos de mi de las variables de mi problema. En este caso era el radio R del anillo y la distancia Z con respecto al centro. ¿Sí? Una vez que hacen eso, pues esta sería la magnitud del campo eléctrico. Usualmente lo que habría que hacer después de eso es analizar si hay alguna simetría que me permite reducir mi problema. En ese caso fue la simetría que tiene que ver justamente con la simetría con la circunferencia de nuestro anillo. Entonces eso me hace que en este caso lo único que exista o lo único que sobreviva es el campo eléctrico en la dirección Z. ¿Sí? Entonces eso me va a hacer que justamente voy a tener que también poner términos adicionales debido a esta descomposición. Esto es una descomposición vectorial, así en directo en toda regla, ¿no? Y después con ello tengo mi diferencial de campo eléctrico en la dirección en la que un sol sobrevive. Y después integrar. Y al integrar hay que tener, aquí es donde pueden surgir problemas, en el sentido de determinar qué es constante dentro de mi integral. Y si no hay algo constante, si hubiera salido que en ese problema no hay algo constante, tengo que tratar de expresar mi diferencial de longitud, área, volumen, en términos de las propias variables de mi problema, esencialmente en términos de coordenadas, con mis propios elementos diferenciales. En este caso no fue necesario, porque pues todos son constantes debido a la misma simetría de nuestro problema. Fíjense que estamos sumando contribuciones de carga que siempre están a la misma distancia R de mi DE. Entonces, como nada más estoy viendo la magnitud del campo eléctrico en la dirección Z, pues cada una de esas magnitudes, nada más estoy sumando elementos infinitesimales de campo eléctrico, ¿no? Y me quedo entonces ya nada más con una expresión directa, ¿sí? Bueno, este campo eléctrico tiene un límite interesante. Supongamos, por ejemplo, que Z es mucho mayor que R. Es decir, que voy a observar a mi anillo como muy alejado. Estoy muy, muy alejado de este anillo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues puedo hacer una aproximación. Y mi aproximación va a ser que yo a Z cuadrada más R cuadrada lo voy a aproximar prácticamente como nada más Z cuadrada. Es una forma de decir que estoy tan lejos que en esta cantidad que tengo aquí, tendría que sumarle a R cuadrada, Z cuadrada y R cuadrada, prácticamente Z cuadrada nada más. Entonces, eso reduce mi expresión, obviamente nada más es en este límite, como Q entre 4pi epsilon 0, Z cuadrada nada más. ¿Sí?
¿Por qué? Porque fíjense que aquí me queda nada más z cuadrada, a la 3 medios es z al cubo, una z arriba y me queda z cuadrada. ¿Qué tiene de gracioso esa expresión? ¿A qué? En el libro de Colón, ¿no? Es una carga puntual. Lo cual no tendría, suena lógico, ¿no? Si mi anillo es muy chiquitito con respecto a la distancia. ¿Dónde está mi diagrama? Ahí está acá. Si mi anillo es muy chiquito, o sea, estoy observando hasta aquí arriba, muy lejos, y mi anillito es muy chico, pues prácticamente puedo pensar que este anillo es como si fuera una carga puntual. Y yo estoy nada más observando mi campo eléctrico a una distancia z de mi anillo, ¿no? Entonces es congruente. Mi resultado en esa aproximación es congruente. Y eso es útil siempre hacer. O sea, igual que cuando resolvían problemas de mecánica, ¿no? Resolvían de repente, por ejemplo, el plano inclinado o una polea con un plano inclinado o algo así. Y lo que suponían, por ejemplo, es el límite en el cual uno de los elementos de esa polea se volvía cero. O, pues, más precisamente que sería que la masa de uno de esos dos es mucho mayor que la otra. Y cuando pasa eso, pues se reduce el problema a algo que ya conocían, caída libre o plano inclinado común. Entonces aquí es similar, o sea, es bueno hacer estos límites porque nos corrobora el resultado que obtuvimos. Nos dice que como yo obtengo después de eso un resultado congruente, eso implica entonces que en efecto mi resultado que obtuve está correcto. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Genial. Entonces, yo estoy casi seguro que van a empezar a salir preguntas un poco más adelante. Entonces, por favor, lo que les comento de nuevo, entre más pronto revisan su tarea, o sea, los ejercicios de la tarea que les dejé, mejor. Para esto distribución de carga todavía no les voy a poner, no les he puesto todavía estos ejercicios en el aula virtual. Entonces, déjenme que veamos otros ejemplos, que vamos a hacer al menos unos 3 o 4 más, y ya nos iríamos entonces ya les dejaría tarea sobre esto, que esta parte está pues un poquito más elaborada que lo que habíamos hecho anteriormente, por eso quería que llegáramos pues no apresurados, pero lo más pronto posible a esta sección, que es la que podría ser un poquito más complicada, dependiendo también del problema, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Salvador, o todo bien? Sí, profesor, acerca de la tarea, la parte que dice 1.3 a 1.7 son todos esos ejercicios o los que están después de los 2 puntos al final. No, ahí traté de ser, a veces tengo confusiones a veces con la numeración que yo manejo en los problemas con la numeración del libro. Entonces, cuando entreguen su tarea, pongan eso, problema 1.5, entre paréntesis, ejercicio tal del Server o ejercicio tal del Resnick, ¿sí? Entonces, para que así tengamos la numeración completa de todos y cada uno de los ejercicios que les fui dejando. El ejercicio 1.7 de la tarea que yo les dejé es el 23.7 del Server, por ejemplo, o algo así, ¿sí? Ok, creo que sí quedó claro. Va. Gracias. Bueno, si no hay nada más, entonces nos vemos el jueves para la misma clase, para nuestra siguiente clase, ¿va? Gracias, profe, hasta luego. Bueno, Gracias, buen día. Gracias, buen día a profe. todos. Cuídense, Gracias, bye. profe. Profe, perdón por las preguntas de lo de la curva integral. Es que me emocioné porque lo estamos viendo en geometría diferencial y por eso Qué estábamos genial. Elisa y yo, pero sí me emocioné, perdón. No hay Y problema.
Y no, tenía razón, le dije algo que estaba mal. Según yo, eran círculos concéntricos, pero nos pusimos a discutir. Y no, creo que sí eran o sea, las líneas de fuerza como tal son las curvas integrales de ese campo vectorial. Solo que como Bien. lo apenas estamos viendo y no lo estoy entendiendo bien, por eso. Pero No, pues ya. es lo bonito de ahorita que van a completar lo que están viendo ahí con lo que vamos a ver aquí un poco más adelante cuando veamos las líneas, el flujo esencialmente, o sea, lo que es relevante para Coulomb es el flujo, cuántas